Pedro Figari es un reconocido pintor uruguayo con una profusa obra pictórica desarrollada sobre todo en la década de 1920 entre Buenos Aires y París. Sin embargo, hay otros aspectos menos conocidos o muy poco conocidos de su personalidad. Fue abogado penalista, detractor de la pena de muerte en Uruguay hasta lograr su abolición en 1907. Secundó las reformas sociales llevadas a cabo por el gobierno de José Valle y Ordóñez entre 1903 y 1915. Pero sobre todo se destacó por su original pensamiento filosófico y pedagógico, este último aplicado a la enseñanza del arte o de las artes a principios del siglo XX. Su extensa obra pictórica, con una temática etnográfica y paisajística de acento americanista, fue, sin embargo, una vocación tardía en Figari. Se conoce más su obra a partir de que cumple 60 años y empieza a pintar en Buenos Aires. De modo que en esta ocasión no me voy a referir estrictamente al Figari pensador y particularmente a su concepto sobre las artes y sobre la pedagogía aplicable a su finalidad social. Su perspectiva filosófica abarca una teoría del conocimiento, una ética, una metafísica también y una antropología general. El libro que contiene lo medular de este pensamiento lleva por título Arte, Estética, Ideal. Fue publicado primero en Montevideo en 1912, más tarde en París en 1920 con un prólogo de Henri Delacroix y nuevamente en París en 1926 con el título de Essai de philosophie biologique con un prólogo de Désiré Roustan. Hoy resulta un libro de referencia imprescindible para estudios académicos relacionados con la teoría del arte en el contexto latinoamericano de principios del siglo XX. En sus 600 páginas, Figari desarrolla una visión positivista del arte como mediador entre la voluntad y la acción, entre la idealidad y la utilidad, por lo que genéricamente llega a definirlo como ingenio orgánico en acción, sin otorgarle un carácter excepcional ni trascendental como actividad humana. Al referirse a las tres categorías filosóficas que trata en este libro, dice lo siguiente, cito: el arte es un recurso que se esgrime en todos los dominios de la actividad intelectiva, sin excluir ninguno. Subsiste sin la finalidad estética, de igual modo que ésta subsiste sin el arte. Fin de la cita. De esta manera, el arte busca satisfacer, según Figari, necesidades vitales y no necesariamente un ideal. Esta idea determina la relación íntima que Figari establece entre arte e industria. Lo que él llama industriosidad es el potencial de creatividad manual e intelectual, en parte innato y en parte adquirido. Y dice respecto a esto, cito: la enseñanza industrial no debe iniciarse por el conocimiento de las industrias usuales, sino desarrollando la industriosidad del alumno, lo cual habilita su conciencia productora. Fin de la cita. Además de un fundamento pedagógico, esta enseñanza posee un propósito social emancipador. En una polémica que sostiene en 1910, al oponerse al plan de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que pretendía formar obreros hábiles para las industrias existentes, dice lo siguiente: de lo que se trata es de formar el artesano competente para arbitrar en cualquier emergencia, mientras que de lo contrario se produce el operario autómata
destinado a las 1000 formas de esclavización que inspira el afán de lucro de los empresarios. Fin de la cita. Para esta doctrina, los buenos criterios de producción son los que no imitan lo europeo, sino que buscan fórmulas propias, basadas en fuentes locales y regionales. En este sentido, regionalizar la producción para Figari implica el uso de, primero, materias primas de la región latinoamericana. Él mandó traer madera dura de Paraguay y utilizó piedras ágatas del norte uruguayo. Segundo, procedimientos técnicos acordes con la situación de la industria manufacturera en estos países. Y tercero, formas artesanales vinculadas a ciertas tradiciones culturales de la región. Esta es la teoría que buscó poner en práctica a partir de 1915, cuando el gobierno le ofreció la dirección de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. En primer lugar, reformuló el método de enseñanza, para lo cual debió cambiar el programa existente en base a ejercicios rutinarios por un programa capaz de estimular la creatividad, conjugando sencillez e inventiva en la concepción y producción de los 20 talleres que puso a andar como núcleos de la enseñanza activa. En un balance de su actuación, publicado en 1917, Figari dice lo siguiente: apenas suprimí el régimen de los ejercicios, parecía que la institución se venía abajo. No obstante, pasados los primeros momentos de estupor, hizo eclosión el propósito de proyectar entre los alumnos, y desde entonces se apoderó de ellos una pasión ardiente por idear, por crear. Fin de la cita. Esto implicó reformas arquitectónicas en el muy antiguo edificio de la escuela, de las cuales se encargó su hijo, Juan Carlos Figari Castro, arquitecto recién egresado de la universidad, que lo vemos aquí junto a su padre, en el recuadro rojo, en un aula de la escuela en 1915. En segundo lugar, introdujo pautas específicas de diseño en la concepción formal de los objetos producidos, basándose en el dibujo analítico de la flora y la fauna autóctonas. En este sentido decía: debemos construir y decorar con un criterio autónomo, capaz de comprender y magnificar nuestro ambiente natural, así como las tradiciones y reliquias americanas. Fin de la cita. Uno de los criterios normativos básicos fue la simpleza rústica de la forma, una cualidad presente sobre todo en las piezas de mueblería, que constituyen el soporte contenedor de los demás objetos decorativos y de uso doméstico que se produjeron en la escuela. Esa simpleza es tributaria, en parte, de la noción de practicidad, que estaba muy presente en Figari en ese momento, con el modelo, sobre todo de los Estados Unidos, más que de las Art and Craft, aunque también las Art and Craft fue una referencia importante para Figari. La tendencia a la simplicidad también es notoria en algunas piezas cerámicas, sobre todo las realizadas entre julio de 1915 y abril de 1916. Veremos el porqué de esta última fecha. El término regional incluye para Figari culturas prehispánicas. Ahora, ¿a cuáles concretamente se refiere? La respuesta está en un viaje que realiza con un grupo de docentes y discípulos de la escuela a las ciudades argentinas de La Plata y Buenos Aires en abril de 1916. Allí visitan los museos etnográficos para detenerse en las cerámicas y figuras ornamentales de las culturas diaguita y santamariana, procedentes del noroeste argentino. Figari propone un estudio de estos elementos solo como fuente de ideas para los principios rítmicos y geométricos que podrían utilizarse en los objetos realizados en la escuela a partir de esa fecha. En Argentina, en ese momento se estaba consolidando un movimiento de reivindicación nacionalista alentado en parte por las excavaciones arqueológicas realizadas
en la zona, junto con los estudios de culturas prehispánicas. En este movimiento estuvo integrado por artistas y arquitectos, allegados a la ideología nacionalista de Ricardo Rojas, un pensador que desde principios del siglo o desde fines del siglo XIX trabaja en esta dirección en Buenos Aires. Y entre esos artistas se contó el arquitecto Héctor Greslevin, un destacado arquitecto de ese momento. En esta imagen ustedes pueden ver un elemento reiterado en la iconografía de Aguita, el esquema de la rana, símbolo ritual que, junto a otros signos mitomórficos, componía el repertorio de imágenes de ese grupo étnico-cultural. El esquema de la rana fue adoptado en muchos trabajos realizados en la escuela a partir de 1916. En esta imagen se aprecia ese mismo dibujo inciso en la superficie metálica de un gong y de un herraje. Hay que recordar que en su ensayo filosófico, Figari distingue dos direcciones en la práctica del arte: la ideación, que se relaciona con la facultad innovadora del pensamiento creativo, y la evocación, que se manifiesta cuando las formas producidas aluden a otras ya conocidas. En esta imagen podemos ver que la evocación tiene un papel fundamental a la hora de concebir objetos con figuras de animales, por ejemplo, coherentes con una finalidad práctica, como es en este caso el perfil del pájaro para el diseño de jarrones y otros recipientes de líquidos. Ahora bien, esta simplicidad está frecuente también en figuras antropomórficas, como puede observarse en estas otras imágenes correspondientes a un portarreloj y un cenicero. Por cierto, que imágenes curiosas, porque conviene advertir que Figari en el programa de los talleres mantuvo las tipologías de objetos en uso en esa época. Solamente buscó renovar sus diseños, no cambiar sus tipologías. En muchos casos se aprecia la importancia otorgada a lo primitivo y lo rudimentario como cualidades estéticas. En esta imagen resalta el esfuerzo virtual de la mano en la curvatura del metal, aunque haya intervenido un instrumento, por supuesto, para el doblado. Toda la estructura expresa esfuerzo físico plasmado en una forma deliberadamente rudimentaria. Esto puede asociarse con la manera de dibujar del propio Figari. El tratamiento de la línea, que obedece a un gesto ágil en las curvas envolviendo la forma. Un dibujo rudo en su sencillez, no hay definiciones precisas. Las figuras y sus expresiones están apenas insinuadas en un laberinto lineal. No es de extrañar que, al observar y dibujar las cerámicas de Aguitas, Figari pusiera especial atención en los motivos antropomórficos. Estos dibujos, con apariencia de cosa ridícula, refleja, sin embargo, el interés de Figari por encontrar la expresión humana del barro o de la piedra, asociado a ese ingrediente animista, panteísta de su filosofía general. Todo lo existente para Figari está animado de alguna manera. El mundo orgánico y el mundo mineral se hacen, intercambian, vamos a decir, señales, según su pensamiento. Esto se relaciona directamente con las pinturas que realizó a partir de su alejamiento de la escuela en 1917. Representan piedras que llevan títulos como codicia, estolidez, lujuria, adulación, envidia, entre muchos otros similares. Son aspectos de la vida psíquica, construcciones alegóricas en las que Figari tradujo en imágenes el primitivismo esencial del ser humano y la integración de lo orgánico con lo mineral, aspectos sustanciales de su sistema de ideas. Bueno, yo he querido terminar aquí con estas imágenes, esta breve reseña en los umbrales de 1920, cuando convergen en Figari cierto legado de su experiencia docente y su encuentro, yo diría, definitivo con un lenguaje pictórico propio, que va a desarrollar ampliamente y de muy diversas maneras
en la década siguiente. Hasta acá llegamos. Gracias.